micrófono. Bueno, siendo las 37, si no me equivoco. Sí. Listo, podemos largar. Juan, y vas a terminar hoy el tema estudio de método, ¿correcto? Eso es lo que quiero hacer. Vamos a ver. Bueno, espero que... ya estás como coanfitrión. No sé si el práctico lo vamos a alcanzar a ver, ¿viste? Yo me hubiera gustado verlo. Pero bueno. ¿Sí? Sí, bueno, arrancá con el tema, con estudio de método, con los pasos de estudio de método, si te parece. Bueno. Bueno, Juan, yo me apago el micrófono y te dejo... Listo. Te dejo a cargo. Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza. Bueno, el tema que nos toca hoy es el de método. Es la continuación de lo que estuvimos tratando el lunes pasado. Bueno, les pido que vayan anotando las preguntas y al final haremos las respuestas. Desde ya, muchas gracias. Bueno. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí, también. Presentación, para que ocupe toda la pantalla. Bueno, ¿ahí se ocupa toda la pantalla? No, apretá presentación con diapositivas. Abajo a la derecha, modo presentación. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ir empezando haciendo un repasito rápido. ¿Qué es lo que era el método? Bueno, método habíamos dicho que era el camino para llegar a un resultado. Habíamos hecho una práctica rápida ahí como armábamos un conjuntito muy sencillo, que era el de un tornillo que iba con un bujecito y una tuerca. Entonces habíamos visto cómo lo armábamos, cuál era el método con que habíamos realizado el armado o montaje de ese tornillo. Entonces habíamos definido que método es cómo se hacen las cosas. Hablando ahora en términos bien sencillos, es cómo hacer algo, cómo hacer lo que se requiere como producto definido o como servicio. Entonces, como definición habíamos dicho que es el camino para llegar a un resultado, un fin o un fin. En términos más específicos, puse ahora, es la definición de cómo se debe hacer para obtener los resultados requeridos o un producto, ¿sí? Bueno, acá teníamos el tornillito que lo habíamos, como era el requerimiento, que era un tornillo montado, teníamos las partes y teníamos distintas formas alternativas que tuvimos. Para ello, planteamos como requerimiento, como necesidad, a través de un documento que puede ser un plano, una especificación técnica, en este caso sería un planito que tenemos ahí el conjunto armado y los componentes. Y después habíamos visto cómo podíamos documentar esa operación con todas las actividades, o digamos de otra forma, que sería la secuencia operativa para obtener el conjunto ensamblado. Ahí teníamos la hoja de operación, entonces repasamos lo que es la hoja de operación, suponiendo como este era algo sencillo, era una sola operación, teníamos ahí la secuencia de operaciones acá a la derecha, ahí la estoy marcando, tomar tornillo, tomar la otra mano, hasta el fin, ya los vimos a eso, todos los pasos. Entonces ahí tenemos los pasos, tenemos la foto de cada paso, tenemos el banco de trabajo, cómo está definido el puesto, y en la parte superior podemos tener definido ahí el nombre que tiene la operación, el número de hoja, en el caso que esta operación pueda tener más de una hoja. Después tenemos
un recuadro arriba donde dice herramientas o dispositivos, ahí se colocan las herramientas que puede tener, o dispositivos, o matriz, lo que fuera, y después tenemos un espacio acá que es referido a los controles, donde está qué característica, llamamos la número 1 por decir acá, verificación, ajuste tope de toda la pieza. Esa sería la característica 1 y la única que vamos a controlar. ¿Cómo lo hacemos visual y a mano? Vemos que se ajuste todo. ¿Cómo lo verificamos? En un 100%. O sea, cada vez que colocamos el tornillo debemos ajustarlo. ¿Sí? Acá hay una columnita que dice C, donde se definen el tipo de nivel que tiene esa característica, si es importante, de seguridad, crítica, en fin, hay distintas formas que las normas y fábricas lo establecen. Bueno, y acá abajo tenemos el tiempo. ¿Para qué hacíamos el método? Es importante definir el método para poder repetir que esa forma de trabajo se manifieste siempre lo mismo. Y además la esencia que teníamos nosotros es que esa forma de trabajo, al repetirse, nos permita tomar el tiempo, que es un parámetro que después lo tenemos que medir. Aquí teníamos la representación de un puesto de trabajo, el banco, el material que ingresa, el material que sale, ya hacia el conjunto armado, los documentos que están a la derecha ahí, el mismo banco, la persona que trabaja, o sea que teníamos las 5 M, en otras palabras, que es una terminología que generalmente se usa, mano de obra, la persona, máquina, equipo, dispositivo, todo lo que haga falta estaría en las 2 M esas, todo lo que son las facilidades para desplazamiento de los equipos o de los materiales o de los herramientales. Después tenemos la otra M que no está ahí, es el medio ambiente, que sería la iluminación, la temperatura, todas las condiciones de trabajo ambientales para el puesto de trabajo. Bueno, después aquí tenemos otro puesto de trabajo, es otra cosa muy sencilla, que sería el caso que tenemos una línea de ensamble, donde el puesto de trabajo generalmente se lo denomina estación. Acá el puesto es la estación C, la estación 22, tenemos a mano izquierda la estación 21 y a mano derecha la estación 23, donde el tiempo que tarda el proceso en hacerse estará en función de la velocidad de la línea y de la distancia y del ancho de la estación, ¿no es cierto? Aplicando la fórmula de espacio, longitud sobre tiempo, y vamos a poder sacar el tiempo necesario. Después acá tenemos otra representación de otro puesto de trabajo. En este caso tenemos tres máquinas, 3 medios de fabricación que están atendidos por la misma persona. Nada más acá no es que son 3 personas, sino que hemos puesto acá que la misma persona, la M1, que está en los 3 puestos. O sea, hay diferentes formas de puestos de trabajo que puede estar. Esto es a los nivel orientativo para que podamos tener. Y este formato es un formato que aconsejamos para que cuando tengan que hacer los prácticos y la representación, puedan hacerlo en este tipo de formato, ¿sí? Puede ser una hoja tamaño 4, doble tamaño A3, en fin, el tamaño que esté, cuanto que esté normalizado, está bien. Y tiene que tener las representaciones arriba, puesto de trabajo, la operación que hace, y abajo las características que queramos poner de todos los factores intervinientes que están dibujados. Y abajo, con todos los datos, quién elaboró, quién modifica la letra de cambio, quién nos revisa y aprueba. Ya habíamos dicho que todo documento tiene que tener quién lo elabora, la fecha de emisión, ahí en vez de fecha debería decir emisión, ahí hay una R. Y acá, quién lo modificó, la FUN, que es la fecha de la última modificación, cada vez que se modifica se va poniendo esa fecha. Y la letra de cambio es la secuencia de las modificaciones, si es la primera modificación será la A, la segunda modificación será la B, u otra codificación que se quiera establecer. Bueno, en la hoja de operación definimos los pasos y actividades a realizar en la operación. ¿Sí? Estoy un poco acelerado para poder ganar tiempo y poder llegar a dar totalmente el tema.
Les pido a los alumnos que presten total atención porque parece simple, pero esto resulta evidentemente práctico. Todo es práctico, práctico y práctico. En un libro es muy difícil leer y que puedan aprender todo lo que estamos viendo, ¿sí? Por eso la atención de ustedes y las preguntas va a ser muy importante. Entonces, la hoja de operación, lo que vimos antes, es donde definimos todos los pasos de cómo se hace una operación en un puesto de trabajo, ¿sí? En caso de otros productos más complejos, de mayor tecnología o que se pide alta producción, ya tenemos que trabajar con una documentación que tiene más datos, mucho más información. Y además, algo importante, que ya el producto no se va a hacer en un solo puesto de trabajo, en una operación, sino que tendremos más operaciones, mucho más operaciones, dependiendo la complejidad del producto, será 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, en fin, la cantidad de operaciones y puestos de trabajo en consecuencia, de acuerdo a lo que sea necesario. Y después tenemos más operaciones y puestos de trabajo y más requisitos a cumplir, ¿sí? Al ser más complejo el producto, tiene más requisitos. Es decir, acá tenemos que la sumatoria de operaciones, o sea, el grupo de operaciones, define lo que digamos es un proceso. No hay normas que establezcan bien la documentación, es decir, cómo es la hoja de operación, si es un documento, son dos, el proceso. No hay una norma que establezca bien. Hay normas, pero sí, la norma ISO da una definición acerca de la forma de documentar, pero en este caso bien específico, a lo mejor en vez de hoja de operación puede llamarse instructivo de operación y demás. Nosotros nos manejemos con esta metodología, con esta designación, para que podamos entendernos entre nosotros. O sea, un proceso es la sumatoria de operaciones, ¿sí? O sea, es una cantidad de operaciones determinadas según necesidad, es lo que forma un proceso, ¿sí? Es la secuencia de operaciones para obtener un producto o servicio, ¿sí? Eso es un proceso. Los métodos establecidos son fundamentales para poder lograr el cumplimiento de lo que se requiere o de lo que se debe hacer en cada operación. O sea, de ahí de la importancia del método. Acá es cuando comenzamos, cuando estamos diseñando el proceso, cuando se diseña el producto, ahí es donde comienzan a hacer la calidad de un producto. Eso es trabajar para lograr la calidad de un producto. No es que primero lo hacemos y después le agregamos calidad. Cuando ya lo hicimos, ya pasó, ya fue bien o mal, lo que sea. A lo sumo que podemos hacer al final es hacer una selección, descartar piezas buenas, piezas malas, o si está mal, hacer un retrabajo. Pero la calidad se debe lograr con el proceso o sea, con las operaciones que definen todo el proceso. Ahí se logra la calidad. O sea, podríamos decir que la calidad es el resultado de la calidad de las operaciones, o el resultado del proceso. Eso es la calidad, ¿sí? Bueno, esto que tenemos acá es otra forma de expresar en forma documentada un proceso. Por ejemplo, acá podemos definir un proceso de producción y logística, ¿sí? Donde están los procesos principales. O sea, acá estos procesos que están definidos no son operaciones, sino son procesos. O sea, cada uno de ellos puede representar varias operaciones. Por ejemplo, acá tenemos el proceso de fabricación, donde tiene varias operaciones. Entonces, acá, a título de ejemplo, simplemente esto. Tenemos, por ejemplo, la gestión de la producción. Por ejemplo, acá que hace emisión de solicitud de compra de componentes o de materia prima, compras, otro proceso, ¿no es cierto? Elaboración y envío de la orden de compra a los proveedores, en logística, recepción de materiales de proveedores, calidad o logística misma, si es la que hace el control de recepción según las pautas de control.
Esto se hará en función, si es que no tiene una calidad certificada y entra directamente a la producción, el producto que entra, y la calidad se asegura mediante auditorías de los sistemas de calidad o de los procesos de producción del proveedor. En fin, eso ya es un problema que se acuerda con el proveedor o se le requiere al proveedor. Acá tenemos el proceso de fabricación, que ya lo vimos. Acá, por ejemplo, tenemos un proceso de fabricación donde tenemos acá un ensamble y tenemos varios conjuntos que entran a una línea de ensamble, ¿sí?, con una secuencia de ensamble y se van agregando en los otros componentes o conjuntos. En este caso, acá en la operación 20 se agrega el conjunto D y en la operación 1 o 10 se agrega la pieza 1, en las otras se agrega la pieza B y así sucesivamente hasta obtener el producto. Después de la fabricación podremos tener la logística, que en algunos casos puede ser que es quien hace el empaque o no, ese empaque a lo mejor está en la misma línea de producción del ensamble, y la logística será quien tiene que hacer la elaboración de los remitos, el envío al cliente, en fin. Entonces tenemos acá una representación de procesos. Cada uno de esos procesos tiene, como dijimos antes, una serie de operaciones. Este documento es similar a los otros, tiene el encabezamiento, el tipo de pieza que es, el producto, el número, el puesto de trabajo, la línea, en este caso no iría ocupado, por eso está con líneas. Después al fondo, quien lo elaboró, modificó, letra de cambio, o sea que esto es estándar, ¿sí? Seguimos lo que vimos recién, esta otra figura es semejante a la que habíamos visto antes. Bueno, acá tenemos algo que quise resumir un poco. Los requisitos que debe cumplir el producto, o si no es un producto, siempre le llamamos producto, a veces es un servicio que se da y se llama a veces producto. Supongamos un tema que saca una banda, un tema musical que saca una banda, a veces dicen el producto de tal banda fue tal tema, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo como sea, es el nombre que se da. Puede ser un producto, que puede ser una cosa o puede ser un servicio. Los requisitos, siempre que hay que cubrirle al producto, siempre deberían ser igual o menores que la capacidad de respuesta del sistema. Es decir, el sistema que va a producir ese producto o ese servicio debería tener una capacidad de respuesta a esos requisitos siempre superior a lo que se pide, ¿tá? Y de esos requisitos podríamos resumirlos, por ejemplo, en la calidad, que puede ser muchos componentes de esos requisitos, costo, cumplimiento, fechas, cantidad, de forma de entrega, y la innovación que puede tener esa empresa. O sea, la importancia de que haya innovación y crecimiento tecnológico para mantenerse actualizado. ¿Cómo respondemos con estos puntos de calidad, costo, cumplimiento e innovación? Mediante capacidad productiva, que sería la capacidad productiva, la capacidad de hacer las cantidades que están requeridas, ¿no es cierto? Y donde, ¿qué debemos ver de estos puntos ahí en esencia? Capacidad productiva es importante para poder cumplir con lo que se ha convenido con la empresa que nos ha comprado o con el cliente que ha comprado. Capacidad de los procesos, aquí nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene cada proceso para obtener el producto dentro de los márgenes de tolerancia que están pedidos. Es decir, si tengo una determinada tolerancia en una característica, la capacidad de mi proceso debe satisfacerla con mayor amplitud de lo que se requiere. Por ejemplo, si me están pidiendo más o menos un décimo para obtener un diámetro de una pieza, la capacidad de proceso a lo mejor está dentro
de más o menos una centésima o 2 centésimas. Entonces, esa capacidad de proceso sobrepasa en gran forma lo que es capaz o de lo requerido. Otra de las características que debe tener como respuesta en nuestro sistema de fabricación es que todos los procesos estén bajo control. Cuando estoy diciendo de proceso nos referimos a toda esta secuencia que estuvimos hablando, ¿tá? Donde fabricación es uno de los ítems, ¿sí? Eso es lo importante, o sea que el proceso está bajo control cuando el proceso está dominado o está bien dominado por quienes conducen ese proceso. Un ejemplo puede ser, para que ustedes lo veamos gráficamente, lo vamos a hacer con algo bien campestre y fácil de ver, ¿no? De visualizar. ¿Vieron ustedes las domas en Jesús María? En Jesús María hay un caballo al cual lo tenemos que domar y hay un jinete que lo doma. Bueno, el caballo es como si fuera el proceso y el jinete es el que controla el proceso. El caballo tiene que hacer lo que el jinete le pide, ¿sí? Cuando el caballo supera al jinete o no le hace caso al jinete o desobedece las órdenes que le pide y va para cualquier lugar el caballo y el jinete queda fuera de combate, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a pasar cuando tenemos un proceso bajo control. El operario que está manejando lo tiene bajo control cuando está cumpliendo esa operación con todos los requisitos pedidos. Eso es tener un proceso bajo control. No que el proceso hace lo que él quiere, sino que el que comanda el proceso, que puede ser un operario, si estamos hablando de un proceso de planificación, o sea, la planificación debe responder a los requisitos que pide el cliente, y el que hace la planificación, ¿no es cierto?, debe cubrir con esos requisitos de los pedidos que me hace el cliente. Eso es tener un proceso bajo control, ¿sí? Entonces, otro de los puntos sería la formación y entrenamiento del personal para que podamos mantener esos procesos bajo control. Bueno, aquí están puestos los puntos, digamos, los ítems principales, para que los tengamos en cuenta y podamos tomar los conceptos fundamentales de lo que es la metodología de trabajo. O sea, la metodología de trabajo es la que define el proceso. En la máquina está la máquina sola, pero si yo no la sé manejar, no la sé definir los puntos, la puesta a punto, no sé hacer los cambios de herramienta, no defino los tiempos de las operaciones, y bueno, no estoy manejando esa operación, ese proceso que me hace esa máquina. O sea, la capacidad de respuesta se debe manifestar en todas las operaciones y puestos de trabajo. Ahí lo tenemos escrito. La capacidad de respuesta de esa organización o de ese sistema productivo de servicio debe manifestarse en la capacidad de respuesta que se debe manifestar en todas las operaciones de los puestos de trabajo. Es decir, tenemos una cadena donde debemos detectar los eslabones más débiles para mejorar. Porque ¿qué pasa con una cadena? Se rompe por el eslabón más débil. Entonces tenemos que poder determinar ese eslabón más débil, ¿sí? Aquí tenemos una planta, ¿no es cierto?, donde tenemos distintos puestos de trabajo. Habrá ahí esa persona que viene caminando, a lo mejor es un supervisor, y están todos los puestos de trabajo produciendo con todos los medios. Se la ve una planta bien ordenada, donde las calles están bien marcadas, delimitadas, se nota un orden, una limpieza, una iluminación. O sea, vemos que es una planta que diría que, no digo que es un ejemplo, pero sí se presenta así en cierta forma a primera vista que está cumpliendo con requerimientos generales de buenas prácticas para hacer las operaciones. ¿Qué tenemos aquí? Cada operario, cada persona puede ser un puesto de trabajo. Tenemos ahí, eso que estoy indicando,
Por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Tenemos ahí, por ejemplo, la documentación, que seguramente debe ser la hoja de operación, que me está indicando, que nos indica cómo debe realizar esa operación el operario. Tenemos acá cajas de componentes seguramente, después el conjunto que está armado, acá vemos este otro puesto de trabajo que el operario está operando, en fin, ya paren, esto es como para que tengamos una visión rápida de lo que es un puesto de trabajo, ¿sí? Bueno, acá me tiene esta hoja, no la veo. Bueno, acá a veces los requerimientos no son todos explícitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, requerimientos de producto a veces no son completos. Entonces, si vemos la norma ISO 9001, ahí define muy claramente que es fundamental que los requisitos a los cuales hay que cumplir tienen que estar definidos. Yo les recomiendo que lean la norma ISO en distintos puntos. En el caso de donde se define el producto, donde uno de la clave es, si tenemos un cliente que nos solicita un determinado producto y nos manda la documentación del producto y está incompleta, no está clara, ¿qué debemos hacer? Debemos definirlo nosotros, que interpretamos esos requerimientos, mandárselo al cliente y que nuestro cliente confirme esos requerimientos o lo manifieste por escrito cómo debe ser. O sea, no podemos hacer un proceso si no tenemos definido lo que debemos lograr. ¿Sí, señora? Juan. ¿Sí? Sí, se corta la sesión. Bueno. Ya pasaron y seguimos 38 minutos. Bueno. Cierro y vuelvo a abrir para que se vuelvan a conectar. Bueno, perfecto. Otro de los ítems, cumplimiento de las cantidades, fechas o entrega justo a tiempo. Con respecto a la calidad, está definido si es 100% de calidad, 100% de componentes aptos, o máximo de defectos por cada 1000 piezas. En fin, puede haber formas de definir. O sea, lo importante es tener bien claro cuáles son los requisitos, ¿sí? Acá fue un ejemplo de requisitos que se pueden dar. ¿Cómo lo manifestamos? Eso que dijimos. Respuestas en todos los procesos. En cada puesto de trabajo se debe manifestar la respuesta de cómo cumplir con los requisitos solicitados. Es decir, todo el personal que está participando en distintos puestos de trabajo, cada uno participa seguramente o está participando o el total de un requisito o parte de ese requisito. Todo eso debe estar documentado. ¿Cuáles son los ítems esenciales a que hacen a los requisitos del producto final? ¿Sí? Hay requisitos que no son los finales, sino hay requisitos que son de procesos que son importantes para la operación siguiente. Pero a veces, si ese requisito que parece que no es tan importante, pero si no está bien, a veces la toma de la pieza, la localización, el posicionamiento y demás, no es el adecuado y hace que en esa operación cliente a la cual le entregamos